Hola compañeros, nosotros somos el equipo conformado por Roberto Méndez, José Moreno, Miguel Ortega y su servidora Linda Urista. A continuación les presentaremos nuestro proyecto que consistió en la realización de dos experimentos, uno respecto a la ley de Stokes y el otro respecto a la difusividad. La ley de Stokes son las fuerzas cinéticas de una esfera durante su caída en un fluido viscoso. Esta ley es parte de una expresión que resulta del balance de fuerzas que actúan durante el flujo reptante alrededor de una esfera sólida. El balance de fuerzas es la siguiente expresión. Las fuerzas que actúan sobre la esfera es igual a 4/3 del pi por el radio al cubo por la densidad del fluido por la gravedad, que no es nada más que el peso del volumen desplazado por la esfera, más 6 veces pi por la viscosidad por la velocidad de aproximación por el radio, que son las fuerzas cinéticas, que es la ley de Stokes. Si una esfera, inicialmente en reposo, se deja caer en un fluido viscoso, adquiere un movimiento acelerado hasta que alcanza una velocidad constante. Cuando se alcanza este estado, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la esfera es cero. La fuerza de gravedad actúa sobre el sólido en la dirección de la caída y las fuerzas cinéticas y estáticas actúan en sentido contrario. Este resultado solo es válido solamente cuando el diámetro por la velocidad final por la densidad del fluido entre la viscosidad es menor que aproximadamente 0.1. En nuestra experimentación nos dio menor que 0.1. A partir de esta última expresión es como calcularemos la viscosidad de la miel. Para poder realizar el cálculo de la viscosidad de la miel y observar su variación con la temperatura, se realizaron experimentos a 3 diferentes temperaturas. Para cada temperatura se realizaron 3 experimentos que consistieron en dejar caer una esfera de 1.27 centímetros de radio en una columna de miel de 6.8 centímetros y se midió el tiempo en que la esfera tardó en caer. Se promediaron los tiempos a cada temperatura y se calculó la velocidad. A 8 grados centígrados, la velocidad fue de 0.713 centímetros por segundo. A 16 grados centígrados fue igual a 2.84 centímetros por segundo. A 21 grados centígrados no fue posible determinar el tiempo con exactitud, dado que tardaba menos de un segundo en recorrer la columna de miel. Para determinar la viscosidad a diferentes temperaturas utilizamos la siguiente ecuación, la cual representa la suma de las fuerzas totales que actúan cuando un fluido se mueve de manera reptante a través de una esfera. Entonces utilizamos la ley de Stokes para determinar las fuerzas cinéticas y nos daba que era 6pi por la viscosidad por la velocidad de aproximación de dicha esfera por el radio. Despejando la viscosidad de esta ecuación obtenemos la siguiente ecuación. Para poder resolverla utilizamos los siguientes datos. El radio de la esfera utilizada era 1.27 centímetros, la densidad de dicha esfera 4.46 gramos por centímetro al cubo. La densidad de la miel, pese a que variaba con respecto a la temperatura, dicha variación era tan insignificante que pudimos tomar un valor constante a 1.41 gramos por centímetro al cubo. La aceleración de la gravedad es 981 centímetros por segundo al cuadrado y la altura de la columna de miel utilizada en el experimento fue 6.8 centímetros. Para poder calcular la velocidad de aproximación de la esfera,
tomamos valores de tiempos obtenidos en una serie de experimentos y el tiempo que usamos para calcular la velocidad a cada temperatura fue el promedio de dichos tiempos. El promedio a 8 grados centígrados fue 9.54 segundos, por lo tanto la velocidad 0.713 centímetros por segundo. A 16 grados centígrados el promedio de tiempos fue 2.395 segundos y la velocidad 2.84 centímetros por segundo. A 21 grados centígrados la esfera tardaba tan poco tiempo en atravesar la columna de miel que no contábamos con un aparato que nos permitiera poder tomar el tiempo con exactitud. Entonces la esfera tardaba menos de un segundo en atravesar la columna de miel y no podíamos medir con exactitud el tiempo. Muy bien, ya con todos estos datos calculamos la viscosidad a 8 grados centígrados, la cual fue de 1504.1 PUAS, y a 16 grados centígrados fue 377.6 PUAS. De esta manera nos fue posible demostrar que la viscosidad está en función de la temperatura, cómo varía dependiendo de la temperatura. El fenómeno de la difusión másica consiste en el movimiento de una especie química desde una región donde su concentración es elevada hacia otra región donde su concentración es baja. La ley de Fick expresa matemáticamente que la densidad de flujo molar se produce en la dirección decreciente de la fracción molar de la sustancia que se difunde. Al coeficiente de la divergencia de la fracción molar de A se le conoce como la difusividad de la especie A en la especie B. Sabemos que la difusividad está en función de la temperatura, la presión y composición, por lo que en este proyecto nosotros nos dedicaremos a estudiar la dependencia de la difusividad con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante. En el vaso número 1, el cual estaba a 5 grados centígrados, se podía apreciar una diferencia en los colores dentro del agua muy notoria, por lo que se podía concluir que la difusión todavía ni siquiera se llevaba a cabo en todas partes dentro del vaso. En el vaso que estaba a 25 grados centígrados, ya se podía apreciar que la difusión se había llevado a cabo en todas partes dentro del vaso. Sin embargo, era apreciable la diferencia en colores entre el fondo del vaso y la superficie del mismo. En el tercer vaso, el cual estaba a 50 grados centígrados, ya se podía apreciar un color homogéneo dentro de todo el líquido del vaso, por lo que se podía concluir que la difusión se había llevado a cabo de manera completa.
De esta manera nos fue posible demostrar cómo la difusión guarda una dependencia con respecto a la temperatura.